El candidato de los hermanos musulmanes Mohamed Morsi se declara ganador de las elecciones presidenciales en Egipto. Su rival, Ahmed Shafik, político de la era Mubarak, lo acusa de falsificar los resultados y reclama la victoria. De momento todo indica que el resultado será irrelevante en vista de la contrarrevolución que parece estar fraguándose. El fin de semana, el ejército asumió más poderes y desalojó a los legisladores del Parlamento, argumentando que estaba disuelto. Se temen aún más disturbios y violencia en las calles. Contrarrevolución en Egipto, el poder no se entrega. Hoy conduce el programa Maricel Drasser. Bienvenidos a esta nueva emisión de Cuadriga. Lo escuchábamos recién, la incertidumbre y el escepticismo crecen hoy en Egipto a pasos agigantados. Se aguarda la difusión de resultados oficiales, pero mientras esto sucede, ambos candidatos se atribuyen la victoria. Además, cuando asuma el nuevo presidente, ¿en qué escenario lo hará? ¿Entregarán las Fuerzas Armadas tal como lo han prometido al poder? De estas cuestiones claves estaremos hablando hoy con mis invitados que paso a presentarles. Nos acompañan Ange Bawa, quien es periodista, ha estudiado ciencias políticas y ciencias islámicas. Actualmente trabaja como reportera especializada en Oriente Medio, Turquía y Afganistán. También Frank Buchwald, periodista y licenciado en ciencias políticas. En 1992 comienza en la cadena ZDF en la redacción de noticias del Heute Journal. Actualmente es periodista de temas políticos en los estudios berlineses de esta cadena. Y también Ramiro Villapadierna, periodista de origen español, quien ha sido corresponsal en Berlín del periódico español ABC. Gracias a los tres por estar aquí y para ir de lleno al tema, la primera pregunta sería, ¿el nuevo presidente de asumir en qué escenario lo hará, teniendo en cuenta que el Parlamento ha sido disuelto, que no hay una constitución redactada? Pues es un vacío político completo. Quien habla ya que se ha vuelto atrás al punto cero de partido justo después de que se haya ido Mubarak. Yo no creo que es el punto cero. Yo creo que se ha hecho un trayecto durante este año. La gente ha aprendido a ver que las cosas no son tan fáciles, pero han aprendido también a soñar, creo, a pensar que tienen derechos. Y entonces yo creo que políticamente sí, hemos vuelto a un punto de vacío total, pero yo creo que con lo que concierne a la conciencia política de los egipcianos, no es lo mismo que antes. Es decir, casilla cero sería algo como demasiado pesimista, no todo ha sido en vano. Sí, sí. Yo creo que la gente ha ido aprendiendo que tienen un poder, a pesar de que ahora pues parece que los militares se han acaparado del poder otra vez y que no se sabe lo que va a pasar, pero han aprendido que pueden elegir, que pueden votar, que pueden dar una voz, que su voto puede decidir algo sobre el país. No es lo mismo que antes, donde la nueva generación sobre todo estaba acostumbrada a no tener elección, porque había siempre Mubarak. Han nacido y crecido con Mubarak. Ahora han visto, hubo Mubarak, hay una posibilidad de un señor Morsi, hay una posibilidad de un señor Shafik. Hubo unas posibilidades de otros candidatos, no es lo mismo que antes. Y hablando de que la población ha aprendido, por cierto, en este segundo turno han acudido no tan en masa como en el primer turno a votar. ¿Esto tiene que ver con una cierta desconfianza que ha crecido? Estoy bien seguro que el egipcio normal está completamente desconfiado con todos los representantes del sistema viejo, como Shafik y como otros. Y por eso están ahora con más autoconfianza y van a votar para todos que no tienen ninguna relación con el viejo régimen de los años de Mubarak. Y eso puede ser una decisión bastante difícil para los egipcios, porque las alternativas no prometen bastante libertad, ¿no? Las alternativas no son gran cosa. En este sentido podríamos ver el vaso lleno o el vaso vacío. La gente con todo ha ido a votar y han sido elecciones presidenciales históricas. ¿Se acercan de esta manera a un sistema democrático o no necesariamente? ¿Cómo lo ve? Yo creo que hay que mantener la luz positiva que decía antes, que los ciudadanos egipcios de repente un año después se están demostrando
más demócratas que su clase política. Es decir, es la clase política la que no quiere... Incluso el hablar de vacío político, puede que haya vacío político, lo que no hay es vacío de poder. Hay un poder que se resiste a abandonar y eso no es vacío, es bien sólido y se sigue demostrando así. Pero la gente sí ha encontrado el gusto a hacer política y se demuestran, de hecho, más abiertos, con más optimismo a las expectativas. Otra cosa es que el pesimismo de que todo esto se iba a hacer más rápido, de que después de los días de la Plaza de Tahrir la libertad ya iba a estar al alcance de cualquiera, pues ahora están viendo que no es tanto. Es decir, que esto puede ser muy para largo, que el poder no se ha movido. Por eso quizá cuando se habla de contrarrevolución no es totalmente exacto, porque no ha habido una revolución. Las estructuras de poder han quedado incólumes. Mubarak ya no está, no se sabe si se ha muerto o está dónde, pero el poder industrial del ejército... Bueno, creo que son todo estos temas para hablar de por qué en realidad no se ha invertido las estructuras de poder. Hablando de estructuras de poder, hay quienes sostienen que estamos ante un caso de gatopardismo, de aquello de que algo cambie para que nada cambie. ¿Comparte esta expresión? No, yo creo que el resultado de las elecciones de parlamentarios han dado un camino nuevo, que este camino habría sido una cosa positiva para Egipto, no estoy muy segura. Pero porque los hermanos musulmanes y los salafistas, los fundamentalistas islámicos, no estoy muy segura que habrían ayudado al país a mantener una unidad cultural, una unidad más que basada en unidad sobre la religión, sobre el hecho de ser árabes, porque tienen minorías también en Egipto. Entonces, había un camino diferente, o sea, había una posibilidad de hacer una política diferente. Ahora no estoy segura de que esto habría sido muy bueno. Ahora lo que hay es que, claro, como dijo Ramiro, los militares han hecho de todo para que no se le fuese de la mano, aunque durante todos estos meses pasados hubo conversaciones, hubo tratados entre los hermanos musulmanes y los militares. No es que hubiera ahí dos frentes. Eso parece siempre en tiempo electoral, pero de hecho hubo también una especie de intentar de repartirse el poder. Pero el problema es desde luego que los militares intentan pues evitar que los musulmanes se hagan con todo. O sea, se hicieron con la mayoría de los asientos en el Parlamento y a lo mejor han ganado, no lo sabemos, también la presidencia. Entonces los militares han hecho de todo para evitar que estos pudieran hacer lo que quieren, ¿no? Pero sí que hubo una elección. No hubo una elección tan amplia como se podría esperar. Por ejemplo, todos los revolucionarios que fueron en la Plaza Tahrir no eran los musulmanes, era otra gente, y esta no se ve reflejada en lo que hay ahora como escenario político. Hay varios puntos para ampliar. Llegamos a un tema clave, que es el rol de los militares y si efectivamente se irán del poder como prometieron. Dijeron que antes de fin de mes, pero hay otras promesas que no han cumplido, como por ejemplo llamar a elecciones presidenciales después de los 6 meses de derrocado Mubarak. ¿Cumplirán esta vez? Muy difícil de predecir, creo que no. Están en poder y están muy reluctantes de dejar el poder fuera de privilegios. Por supuesto, privilegios, pero también están muy inseguros qué van a hacer los hermanos musulmanes, los salafistas. El futuro de Egipto es muy difícil de predecir en este momento porque la alternativa islamista puede ser todavía más desconfortable para la mayoría de los egipcios. Entonces, los militares, como están, no es una alternativa buena, pero la otra alternativa puede ser peor para los egipcios. Islamistas y militares se reparten el poder de alguna manera en este momento, ¿porque ese es el consenso que tienen en la población o simplemente porque son los mejor organizados? Claramente son los dos poderes organizados.
el ejército, porque tiene la gran parte de la mano sobre la propia economía y la industria y los créditos exteriores, créditos militares. Es el auténtico poder fáctico, pero los hermanos musulmanes de alguna manera son un cierto poder fáctico social. Entonces, que entre ambos se repartieran el poder solo reflejaría lo que en realidad más o menos ya sucede, es decir, mucha del poder de los hermanos musulmanes emerge de un caldo social. Ahora, ¿en qué sentido sí se puede decir que volvemos a la casilla cero, además de lo que ha dicho antes? Es de que hay una población que por temor al islamismo ha estado con el régimen. Estuvo con Mubarak y ahora puede haber dado la victoria a Shafik. Que ven como el menos malo, ¿no? Según lo que están diciendo. Es que esa otra vía, perdón, que se abría con una victoria parlamentaria aplastante de los hermanos musulmanes, no todo el mundo cree que podría haber sido buena, porque claramente Egipto no está representado solo por los hermanos musulmanes, solo que ellos están bastante bien organizados. Sí. Hay, como ha dicho, muchas minorías, no solo no árabes, sino grupos religiosos. Es la mayor minoría cristiana del mundo en un país islámico. Del 10%. Entonces, ¿quiere agregar algo? Sí, pero lamentablemente los revolucionarios de la Plaza Tahrir en una manera han desaparecido del discurso político en este momento. Y eso realmente es una cosa que es lamentable, ¿no? Porque la gente que realmente han trabajado y luchado para el cambio en Egipto ahora no tienen ninguna voz en este discurso. Están los militares, los poderes viejos y también los poderes bien medio islamistas o radical islamista. Es una tragedia, ¿no? Hay quienes dicen que los militares han logrado o están logrando su intento de matar la revolución, matar el espíritu revolucionario. ¿Estaría en esta línea? Yo quería decir que yo creo que el problema que tiene Egipto es que la gente no ha votado por algo, sino que han votado en contra de algo. O sea, los que han dado su voto a los hermanos musulmanes lo han dado en contra del régimen anterior. Los que han dado su voto al candidato de los militares, para decirlo de algún modo, al régimen, lo han dado por miedo a los islamistas. Entonces yo creo que esto es el problema y por eso también se han perdido de en medio los que han hecho la revolución, porque estos han hecho la revolución en contra del régimen y por eso aglutinaron a toda esta cantidad de gente en la Plaza Tahrir. Pero no era un grupo organizado, no fue un grupo con una idea clara política y tampoco... No sé, en la Plaza Tahrir, ¿cuánta gente puede haber? ¿100.000? ¿150.000? Tal vez. Pero solo el Cairo tiene unos 15, 16 millones de personas. Estamos hablando del país más poblado de la región, ¿verdad? Y entonces hay que preguntarse, ¿y toda esta gente que no se ha ido a manifestarse en la Plaza Tahrir, dónde están ahora? Yo creo, hablamos con la gente antes de las elecciones, preguntándoles para quién votan, para quién no votan y por qué. Y todos ellos lo que decían, y una cosa que les unía, fue sobre todo la desconfianza hacia la clase política de forma general. Dijeron, fueran los islamistas, fueran los del régimen anterior, lo que quieren es llenarse los bolsos, o sea, enriquecerse igual que los militares. O sea, una cosa que hablando de los militares hay que también tener en cuenta que los militares tienen un poder financiero muy importante, industrial, en la industria, tienen como una especie de Estado dentro del Estado y un poder económico que no es nada despreciable. En este sentido, entonces, ¿se cumpliría esto de quienes dicen que en realidad los militares en Egipto han sido más inteligentes, entre comillas, ¿no? Porque han saludado la revolución, a los mártires, pero después han hecho algo completamente, o sea, han matado en definitiva la revolución? A mí le parece como ahora estamos en un punto muerte de la revolución, pero creo que no está muerte completamente, pero es un punto ahora muy decisivo, porque ahora los egipcios hay que decidir entre quedar con la seguridad
del viejo sistema, con todos los problemas que tiene, o van a marchar para un futuro diferente que puede ser mejor. Pero bien, la alternativa organizada, los hermanos musulmanes, bien, a mí no parecen como un movimiento de libertad, de democracia, pero bien, islamismo tal vez bastante más viejo que los militares. Así las cosas, ¿imagina otro nuevo día de la ira? Pues hay expertos, observadores sobre el terreno, que hablan de la posibilidad, sea en el caso de que gane Safik, que los hermanos musulmanes hagan valer en las calles lo que ha sido su poder visible en las anteriores elecciones. Yo creo que cuando hablamos todo el rato de que falta esa gente, que si eran 100.000 o eran 1 millón entonces, lo importante es que perdieron el miedo, y eso es lo que sociológicamente sí ha cambiado un poco a la sociedad egipcia en este tiempo. Y los procesos no son lineales, digamos, con marchas y contramarchas. No son lineales, vale. Sobre todo porque ahí en la revuelta, digamos, para no llamarlo revolución, lo que se puso de relieve de repente eran grupos egipcios en general desconocidos por la televisión, por el aparato del poder y para la mayoría de los egipcios. Es decir, para el egipcio normal que vive en un pueblo ni siquiera sabe que existen otros que son no árabes o otros que son no musulmanes. Es que no lo sabe siquiera. Sí. Nunca ha tenido esa conciencia. Tahrir salieron, protagonismo tomaron mujeres, cristianos, jóvenes, grupos sociales que nunca están en los medios, están al margen de todo. Entonces, estos, ¿en qué parte quedan de las elecciones? ¿Por qué han desaparecido? Porque ni los jóvenes, ni las mujeres, ni los cristianos y podían votar los hermanos musulmanes. Se van a acoger, por tanto, al régimen anterior cuando realmente salieron a la plaza contra él. Es que tampoco les queda mucha alternativa, dado que al final solo se ha quedado esta alternativa un poco impuesta por el aparato militar entre estas dos opciones. Entonces nos preguntamos por qué han desaparecido. Es que ellos a quién tendrían que votar. ¿Y por qué estas fuerzas liberales, seculares, que de alguna manera fueron los principales protagonistas de la ya célebre Plaza Tahrir, han quedado sin poder traducir esta victoria en las urnas? ¿Por qué esto se ha dado así? Bueno, por lo que dijiste, que un poco dejaste de entender tú misma antes, es que no estaban organizadas antes y no se organizaron después, porque la única cosa que les unió fue estar en contra del régimen anterior. Y a mí me parece que todavía, durante las elecciones se vio que hay una enfermedad que es eso de dividirse. Es lo mismo pasó en Túnez, por ejemplo, que la parte de la sociedad que es la parte secular, si queremos decir, la parte educada, la parte que está en favor de más libertades, la parte educada, es que tienen tantos egos, quieren todos ser presidente. Tienen una pequeña tribu en el sentido de familia, de adeptos, y ahí están, y crean siempre más escisiones, siempre más divisiones, y al final se quedan sin nada. O sea, yo noto, voy de vez en cuando a Egipto y noto que hay una sensación de frustración, sobre todo de los jóvenes que fueron ahí, que dijeron, ¿y dónde estamos? ¿Qué ha cambiado? O sea, hubo de un lado, yo creo, unas esperanzas exageradas, o sea, dentro de un año, aunque hubiese un sistema que funciona bien, no se puede cambiar todo, pero así, no teniendo nada, pues desde luego no ha cambiado nada. Hay un paro altísimo, hay una situación, la libertad no es mejor que antes, hay de nuevo problemas para los periodistas, o sea, hay una frustración. Sí. Hay una frustración, esto es unánime. Nos estamos ocupando ahora de los hermanos musulmanes, una agrupación política que uno tiene que comprender si pretende comprender este país, Egipto. Una agrupación que oficialmente estuvo prohibida durante largas décadas. Vemos este informe.
No fue por su personalidad que Mohamed Morsi llegó tan lejos. Era poco conocido antes de ser el candidato presidencial de los Hermanos Musulmanes. Este ingeniero entró en escena cuando el mejor estratega de la organización fue descalificado, pero tiene el apoyo de la asociación civil mejor organizada y financiada del país. Por más de 8 décadas, a los Hermanos Musulmanes se les negó en su propia tierra ser una organización política. Pero sus raíces son fuertes por el trabajo que han hecho con la gente pobre. Su perfil ideológico es poco claro. Tras su legalización después de la revolución de 2011, el Partido de la Justicia y la Libertad de los Hermanos Musulmanes presentó su candidatura y se convirtió ya en la mayor fuerza política. En un principio, el partido prometió no presentar candidato a la presidencia para no monopolizar el poder, pero cambiaron de opinión en abril. Hermanos Musulmanes, un partido que tiene y ha tenido un rol ambiguo, ¿verdad? De aliado y también de enemigo de Mubarak y algo similar con la junta militar. ¿Cómo calificarlo? No es fácil encasillarlo, ¿no? No, es muy difícil, es muy difícil. Es un movimiento fundado en los años 20 del século pasado, con una tradición con clérigos islamistas, pero también siempre con un discurso político. No están islamistas radicales, pero tienen esas raíces. A mí es muy difícil de realmente jugar sobre el papel de esta organización también en el futuro de Egipto. A mí le parece muy difícil de predecir cómo van a vivir con esta responsabilidad que ahora tienen, porque hasta ahora nunca han tomado una responsabilidad política, social, claro, para ganar el poder, pero ahora con el mano al poder puede ser bastante más difícil y bastante diferente. Entonces, es un enigma para mí. ¿Cómo podrían comportarse los hermanos musulmanes en el poder? ¿Cómo probablemente así sea? Yo creo que hay una cosa que en Occidente, a mi parecer, no se ve bastante, y eso es válido para la mayoría de los grupos como Hermanos Musulmanes en Egipto, grupo igual en Turquía, en Túnez. Es que son grupos políticamente de derechas, son de derechas. Muchas veces los miembros más importantes son hombres de negocio que tienen un montón de dinero que les permite también financiar la campaña electoral, por ejemplo, y que son, desde luego, no políticos que están en favor de un estado de bienestar. O sea, están en favor de un Estado que se basa sobre la benevolencia, tal como se prevé en el Islam. O sea, que tú, de buen musulmano, tienes que dar un 6% de lo que ganas a los pobres. Pero esto es una cosa de benefactores, no es una cosa del estado de bienestar. O sea, no es una cosa que tú, cuando ganas menos dinero, tienes derecho a más dinero del Estado, que hay una cosa de impuestos. No. Ellos quieren que el fuerte que se quede fuerte y que el que tiene menos capacidades y menos posibilidades se quede también así. O sea, son gente de derechas. Eso económicamente se va a ver. Se ve ya en Turquía, por ejemplo, que es un modelo para Egipto y también para Túnez, para el grupo de islamistas en Túnez. O sea, económicamente son de derechas. Yo creo que en cuanto concierne a la actividad, sus ideas políticas con respecto a las libertades, desde luego no son unos partidos que hacen política en el nombre de la libertad. No, hacen política en nombre de una identidad, supuesta identidad cultural y religiosa que se combina un poco, haciendo como si fuera una. Y desde luego no tienen la tolerancia como la cosa más importante para ellos, sino tienen más importante los valores religiosos, éticos, morales, la tradición. O sea que hay un poco un paso atrás que a nosotros nos parece más negativo y a las élites educadas de esos países también les parece más negativo que a la población en su mayoría, que dicen,
Bueno, nosotros damos el voto a estos porque estos hacen política en nombre de Alá. Entonces seguramente lo van a hacer bien. Hay algo de ingenuidad en el voto macizo a ese tipo de partido. ¿Cómo le ve usted? ¿Cuáles podrían ser expectativas moderadas, realistas? Hay quienes sostienen, por ejemplo, que, bueno, si los islamistas en realidad recortan el poder militar, recortan el poder burocrático, uno podría darse por conforme. Para empezar, yo creo que hay que diferenciar que Egipto funcione mejor o peor si es un Estado, no como se puede decir de muchos otros árabes, es decir, tiene una estructura de Estado. Por eso, en cualquier circunstancia, sigue adelante. El balance de poder, si es balance o es un sistema simplemente de proports, que vosotros quedáis con una parte del poder y nosotros con otra, pues tampoco solucionaría mucho. Que los musulmanes han abierto un debate y son una oposición fuerte para los militares es importante. Ahora, que se compare a los musulmanes con, como a veces se hace a la ligera, con la democracia cristiana en Europa o con eso es lo que no es serio, porque no se parecen en nada, ni su discurso social, ni sobre la libertad del individuo, ni de nada. O sea, cuando se compara a veces en Europa, bueno, un partido, una fuerza política tenga una cierta inspiración de su tradición religiosa. Entonces a veces dice, bueno, es como la CDU de Merkel, bueno, pues no lo es, no tiene nada que ver ni siquiera con Turquía. A mí me lo han explicado varios intelectuales de los hermanos musulmanes, no queremos un sistema turco aquí, ellos consideran que Turquía es una laicización de lo que ellos quieren. Ahora, yo a todo lo que decía antes, que creo que está muy bien explicado, yo creo que eso tiene un nombre, y no se dice normalmente los hermanos musulmanes en un partido nacionalista. O sea, lo que son valores, tradiciones, aparte de que hablen de la umma islámica de un modo que resulta un poco más internacional, pero casi todo lo que decimos es realmente lo que en Europa es un partido nacional. Sí, pero a veces puedes estar hablando del partido de la CSU de Baviera o del partido nacionalista en Cataluña o de lo que son ese tipo de partidos que su base es la identidad. Sí, pero no nacional, porque ¿dónde dejas los cristianos entonces? Ellos no hablan en nombre de los cristianos. Por eso digo nacionalista, no nacionalista, y toman una parte para hacer de ellos su bandera. Sí, pero entonces no es nacional, porque la nación es Egipto. Y ellos lo que hacen es una política sobre una identidad religiosa. Nacionalismos de mayoría, que a la minoría vas a hablar con ellos y les hablas de los coptos o les hablas de los beduinos. Bueno, eso son exageraciones. Pues claro que hay alguno, pero no sabemos cuántos son. Una de las cosas que es cierto, cuando dicen no sabemos cuántos son, es que nunca se han hecho estadísticas de nada en Egipto. Sí. Tradicionalistas, autoritarios, eso tiene nada a ver con libertad personal, con las ideas europeas, de la tradición europea. Nada, en esta manera, bien, muchos egipcios van a votar para los hermanos musulmanes porque es la alternativa menos corrupta, menos tradicional, menos opresiva, comparado con los militares, pero puede ser una sorpresa bastante mal para la mayoría, porque la idea de sociedad que está atrás del modelo de los hermanos musulmanes estoy totalmente convencido que la idea de la sociedad es una idea de una sociedad islamista o islámica, y libertades para minorías como cristianos no serán garantidas. Entonces ya sabemos, sí. Yo creo que ellos han aprovechado también del hecho que estuvieron formalmente prohibidos durante el régimen de Mubarak, y muchos de ellos o tuvieron que irse fuera del país o fueron encarcelados, y esto es una cosa que utilizan, o sea, es una cosa en su favor, igual que en Túnez. Esto es una cosa que dicen, bueno, los pobres se han estado en la cárcel y entonces ahora nos van a gobernar bien. Lo que pasa es que lo mismo pasó con Hamas en Gaza, y
jamás se les votó también diciendo, oh, los pobres seguramente hacen la cosa mejor, y ahora se ve pues que son tan corruptos o más de lo que hubo antes con Fatah. Entonces y muy ya sabemos opresivos, qué ¿no? puede esperarnos si los hermanos musulmanes están en el poder. ¿Cuál es la otra opción, el otro candidato que ha participado de estas elecciones y que los resultados oficiales se aguardan también podría ser el próximo presidente? Hay quienes dicen que es puro continuismo del régimen de Mubarak. Él ha hecho campaña aduciendo seguridad y estabilidad. Vemos este informe. Ahmed Shafik es de la vieja guardia. Se le acusa de querer volver al régimen de Mubarak. Él fue el último primer ministro del dictador. Había sido comandante de la Fuerza Aérea y mantiene estrechos contactos con el ejército. Muchos lo ven como un instrumento del Consejo Militar egipcio. El Consejo, encabezado por el mariscal Hussein Tantawi, es el centro de poder político en Egipto. Un día antes de la segunda vuelta de las presidenciales, el Consejo Militar ordenó la disolución del Parlamento. Anunció asimismo enmiendas a la Constitución provisional, otorgándose amplios poderes. Los militares mantienen, además del poder político, un considerable poder económico. Son propietarios de gigantescas empresas de construcción y alimentarias, así como de fábricas militares. Tienen muchísimo poder los militares, la pregunta es si querrán dejar de tenerlo, lo permitirán. Y claro, este poder que tienen es relevante, es un gran porcentaje del PBI, ¿verdad? Por supuesto, claro. Entonces sería muy difícil, ¿no?, para un gobierno nuevo en Egipto, de qué lado político puede estar de mantener su poder contra el poder que tienen los militares, con empresas, con derechos, con los ricos naturales del país. Sería muy difícil. Entonces, el nuevo gobierno hay que vivir con militares muy poderosos en el futuro en todas formas. Lo que está claro es que el país también tiene una gran parte de la población sumida en la pobreza y en la miseria, y se puede pensar que si no se ataca, si no se modifica sustancialmente la distribución de la riqueza, esto va a permanecer así. Puede ser que si las cosas están como están, entonces se abogue por un fundamentalismo. Es muy fácil pensar que la pobreza lleva al fundamentalismo, porque si vemos a personas como Osama Bin Laden, o sea, hay también una capa social que tiende al fundamentalismo aunque no fueran pobres. O sea, y yo creo que la conclusión de decir cuando hay más pobreza, hay más fundamentalismo, menos, no es automático. Yo creo que sí, la educación, cuando la gente tiene algo que perder, o sea, que tienen algo que pueden perder, que no es el caso para muchos pobres en Egipto, sí que esto sirve para que la gente se civilice, que fuera menos radical. Pero yo creo que la pobreza sí que es un problema, pero yo creo que el problema principal es más bien que la gente no está educada. Esa es la diferencia fundamental que yo veo, por ejemplo, entre Egipto y Túnez, que en Túnez tienes una población educatísima y que por eso está mucho más en la calle, comparando a la cantidad de población que tienen, mucho más en la calle que en Egipto, porque la gente son alfabetizados, tienen más conciencia ahora de sus derechos y están ahí a reivindicar a que haya de verdad un cambio. Y no como en Egipto, que tienen mucho más, yo creo que también tradicionalmente la costumbre de ser pacientes. Yo siempre he visto Egipto, la primera vez que estuve en Egipto fue en el 75, algo así. Yo siempre vi Egipto como un país de gente muy paciente, que lo traga, que aguanta y que curra, que trabaja mucho. Y así, pero yo quería decir algo, si puedo, con respecto a la cosa de la pregunta que va a pasar si tenemos un presidente, un candidato de los militares. Yo creo que no todo es negativo, porque si tenemos un presidente musulmano, yo creo que no van a dejar el poder ya más, porque tienen el Parlamento o tendrían el Parlamento a repetir los mismos resultados y tendrían el presidente y acapararían todo el poder.
Mientras que si tenemos un Ahmed Shafik, hay una posibilidad de que haya una alternación en el poder. Yo creo, eso es una cosa positiva. Y entonces yo creo que no todo es negativo. O sea, y con respecto a los militares, yo creo que sí, lo vimos ahora, tienen un poder económico importante, pero lo mismo tuvieron o tienen en Turquía, y en Turquía después de muchos años, ¿verdad? Pero en Turquía han tenido que dejar al final una buena parte de su poder político a las manos de un poder político civil y no militar. Y hablemos de un jugador que tiene su influencia en este tablero del que no hemos hablado, de Estados Unidos, porque claro, no se ve, pero tiene su influencia. Hablemos de que en realidad aportan 1.300 millones de dólares por año al ejército de Egipto. ¿Qué se puede esperar de Estados Unidos? Hasta ahora ha tolerado, de cierta manera, hipócritamente las tiranías porque eran pro-occidentales. Sí, y porque taponaban algunas zonas conflictivas y así es. Los Estados Unidos han hecho advertencias a lo largo de este proceso y los militares son muy sensibles a esos créditos anuales y a esas ayudas tecnológicas. También Europa tiene o tendría más que decir. Ha sido una vez más demasiado tardía y se ha escuchado muy poco la voz de Bruselas, pero también tendría algo que decir con respecto a la ayuda. Pero es un país que, por otro lado, ha perdido económicamente mucho, ha perdido todo el turismo, suponía un 4% del PIB, y eso no ha hecho que el gobierno tome una postura u otra. Es decir, que se pueden no tener ayudas económicas y mantenerse en esta línea un poco perdida como lleva este primer año. Vuelvo a decir, es el primer año. El traspaso de Turquía del poder militar e industrial a los políticos ha durado 2 décadas prácticamente. Es decir, esas cosas llevan tiempo, no son los tiempos ritmo de Internet. Aunque Facebook ha tenido un papel fundamental en estas revueltas o revoluciones, como lo queramos llamar, ¿verdad? Pero no ha sido solo eso que lo explica. No, por supuesto, pero porque medidas como estas plataformas sociales en el Internet dejan una voz a la mayoría de la gente, y comunicación entre ellos es más fácil, pero al final, bien, no es posible de ganar una guerra o una revolución solamente con comunicación en redes sociales, en Internet. Entonces es un impulso, claro, pero ahora, bien, se parece que estos sistemas en el Internet también es posible de controlarle en una manera bastante profunda, como hacen, por ejemplo, los chinos, ¿no? Entonces, bien, creo que la idea que la comunicación en el Internet es como un milagro para la liberación de sociedades enteras. Es un mito. Creo que es un mito, sí. ¿Qué podemos esperar del rol de la mujer en Egipto, de aquí en más, de la violencia de género? ¿Puede haber avances en este sentido? Yo a Egipto lo veo como una sociedad bastante violenta. Y yo creo que lo que pasó durante la revolución y después, o sea, los ataques a mujeres, tanto de parte de individuales como de militares, de soldados, de policías, mucho pasó también por Internet y se vio por YouTube. Yo creo que eso demuestra que Egipto es un país que tiene todavía mucho que aprender. Y más que, otra vez comparo con Túnez, donde la mujer ha sido una parte muy normal en la revolución, en Egipto tienen que luchar mucho, yo creo. Y siguiendo con las comparaciones, nos están viendo en Latinoamérica, ha sido corresponsal en Latinoamérica. ¿Ves un paralelo entre lo que ha sucedido en esta célebre Plaza de Tahrir y la Plaza de Mayo Argentina del 2001? Hay quienes lo establecen.
En una manera sí, claro, pero en la América Latina la situación fue mejor porque la gente eran o están mucho más educados que como ahora en Egipto, ¿no? En Egipto faltan décadas de educación política y las organizaciones como la Fundación Konrad Adenauer de Alemania, que han trabajado en la América Latina para mucho tiempo en una manera bastante clandestina, que han soportado partidos de la democracia cristiana en todos los países como Chile, como Argentina, en una manera muy discreta. Bien, no tienen esta opción en Egipto, ¿no? En Egipto han detenido el jefe de esta fundación cuando después de la Plaza Tahrir han comenzado a trabajar para una educación más democrática entre la gente en Egipto. Entonces la situación para los latinoamericanos fue, en mi opinión, un poco mejor. No tenemos ya mucho tiempo, pero también quiero establecer la comparación para conocer su opinión con Chile. Dicen que esta junta militar en realidad tiene todos los vicios pinochetistas. Sí, y hasta el poder económico del ejército, que hasta ahora es muy, muy presente en el Chile de hoy día, bien, menos que en la época de Pinochet, pero todavía los militares en Chile están bastante independientes del Estado porque tienen tantas riquezas entre ellos. Y entonces Chile es un ejemplo bastante bien cómo difícil puede ser de vivir como democracia con militares tan poderosos. Bien, muy cortito porque nos tenemos que ir lamentablemente. ¿Qué esperar de aquí en más? ¿Una guerra civil está descartada? Bueno, hay un factor importante que es Israel, y lo he olvidado antes de decir con respecto a Estados Unidos. No debería haber una guerra civil salvo que a Israel le interesara. ¿De aquí en más transición garantizada? En pocas palabras. Yo quiero creer que transición sí, guerra civil no la veo. Muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. El tema da para muchísimo más. Gracias a ustedes por haber estado ahí. Nos tenemos que ir. Termina aquí la emisión de Cuadriga por el día de hoy. Sabe que puede comunicarse con nosotros, puede escribirnos. La dirección es cuadriga@dw.de. Cuadriga@dw.de. Gracias. Será hasta la próxima.